en varias oportunidades, he intentado en varias oportunidades revisar cuál es la situación allí. Y pues estamos haciendo pues las cosas como nos han indicado que deben quedar las sesiones. De pronto no sé qué pasa, por eso quiero comentarles, tenemos nuestro acceso al Drive, todos tienen acceso al Drive hasta el momento, todas las solicitudes que me han llegado de acceso al Drive las he habilitado, sí, las he habilitado de acuerdo pues a las solicitudes que me llegan al Drive, pues he tratado de dejar eso listo en plataforma para que ustedes puedan acceder a los videos que estamos grabando, ¿no? Que hacemos para que podamos avanzar. En la tarde de hoy, pues nosotros tenemos una actividad bastante interesante. Vamos a hacer la socialización de la evidencia número 2. Esa evidencia número 2 tiene varios puntos bien interesantes. Vamos a discutirlos, vamos a hablar sobre esa temática. Vamos a profundizar un poquito de pronto conceptos que no nos hayan quedado claros, vamos a discutirlos y vamos a precisamente a hablar de este tema que es bastante, como les digo, bastante interesante. Para esa actividad nosotros teníamos pues que hacer una presentación, ¿no? Una presentación, yo les decía, podemos utilizar cualquier tipo de archivo, pueden hacerlo pues como ustedes tengan la mayor facilidad, pero sí podíamos hacerlo en PowerPoint, ¿cierto? Pues que es la manera más ilustrativa para poder hacer ese tipo de presentación, pues bienvenido sea. Si vamos a subir ese PPT o ese PowerPoint a la plataforma, pues fácilmente lo podemos convertir en PDF, de pronto por si tienen imágenes o cosas así, pues es fácil hacerlo a través de, o la manera de convertirlo en PDF, ¿sí? Entonces, eso era pues como la indicación que teníamos con respecto a esa actividad. Ahora, tenemos aquí en plataforma, voy a compartirles ya la pantalla. Bueno, por favor me informan si está ya compartiéndose la pantalla, creo que sí. Bueno, vamos a mirar acá y vamos a ir a nuestra plataforma territorio. Vamos a admitir aquí a Loraini, que acaba de unirse. Bienvenida, Loraini. Vamos a ir aquí a nuestra plataforma territorio. Bien, aquí tenemos entonces pues nuestro acceso. Vámonos al contenido de curso, que es donde debimos haber subido nuestra evidencia. Nos vamos a proyecto y aquí están sesiones en línea. Vamos a mirar aquí, digamos que había unas sesiones en línea en fase de inducción, ¿sí? Y aquí está la sesión sincrónica de inducción. Se supone que aquí les debe aparecer esa sesión. Aquí hay un resumen de esa sesión y en la hoja siguiente nos debiera aparecer el enlace, ¿no? Aquí aparece el enlace del video, pero cuando ustedes pican de pronto sobre ese enlace, ya varios me han comentado, nos rechaza la conexión y he hecho el ejercicio y precisamente sucede esa situación. Pues por eso les comentaba, dentro de la actividad y dentro, digamos, el propósito de creación de esa carpeta en Drive, pues precisamente es solucionar esa problemática. Pero bueno, vámonos aquí a las otras sesiones en línea que tenemos ya, las otras de la fase. Entonces tenemos las de julio. De igual manera, pues aparecen las dos sesiones, ¿sí? Los resúmenes de las actividades que hicimos en esas dos sesiones, ahí están los resúmenes. Y en la hoja siguiente, en la hoja 2, nos aparece el enlace a conexión de la videollamada. Lo mismo pasa con la última sesión que tuvimos la semana pasada, aquí aparece, está el resumen de esa sesión y el enlace. Pero entonces, pues bueno, digamos que si no podemos acceder a través de este medio, pues que es lo lógico que debiera suceder, pues entonces simplemente vamos a acceder por nuestras carpetas de Drive. Si ustedes observan, todos tenemos esas carpetas ya compartidas y pues por ese lado se nos vuelve pues como más sencillita la cosa. Vamos a ir entonces ahora sí, queridos aprendices, vámonos a ver cómo nos fue con nuestra actividad. Recordemos que esta actividad que tenemos aquí en fase de análisis, la actividad número 1, ¿sí? Y las evidencias. Vuelvo y les recuerdo, estas evidencias que nosotros tenemos acá, las 6 evidencias, están pues para desarrollarse hasta este 6 de agosto. Recordemos que el 6 de agosto cae precisamente el viernes próximo, vamos a mirarlo, aquí está, y este 6 de agosto pues ya se supone que ya nosotros debemos haber terminado con éxito, ¿sí? Con éxito, todo el desarrollo de estas 6 evidencias de aprendizaje. Hay algunas complicadas, unas más sencillas, pero bueno, el propósito es que a esta fecha que tenemos aquí ya establecida,
hayamos cumplido con nuestra entrega en plataforma. Algunos me han dicho, profe, tengo dificultades de conexión el día de hoy. Bueno, no importa que de pronto no nos podamos conectar. Yo entiendo que algunos tenemos actividades laborales que implican que no podamos hacer conexión precisamente en esta hora, pero igual pues la sesión nos va a quedar allí. Y lo importante, aquí lo importante y lo hemos establecido desde el primer momento es que precisamente nosotros como aprendices virtuales, en etapa de formación virtual, en la modalidad de formación virtual, tenemos esa responsabilidad, ¿cierto?, de hacer nuestras evidencias y dejarlas allí en plataforma. Entonces vamos a ya revisar desde acá, desde territorio. Vámonos ahora sí a la actividad, vámonos a las evidencias, ¿cierto?, que tenemos acá y nos vamos a ir a esta que está aquí, que es el comportamiento. Vamos a dejarle entrar aquí a nuestra compañera. Tenemos esta actividad, evidencia 2, presentación, comportamiento del mercado internacional. Recordamos que esta evidencia, y como les decía yo en la sesión anterior, tenemos siempre un anexo de evidencia, ¿sí?, que me ayuda a la elaboración de esa evidencia y un instrumento de calificación. Tanto el anexo de la evidencia como el instrumento son, digamos que, elementos que me ayudan a mí a la elaboración correcta de mi evidencia de trabajo, ¿sí?, de mi evidencia de trabajo. Antes de empezar, chicos y queridos aprendices, quiero preguntarles, ¿cómo nos fue antes de entrar en materia, cómo nos ha ido con el desarrollo de estas tareas y qué dificultades hemos tenido con esta situación? Vamos a cerrar aquí, vamos a admitir a Diego Andrés. Listo. No sé, quiero escucharlos, por favor, quiero que me comenten, por favor, cómo nos ha ido con el desarrollo hasta el momento de esas actividades que tenemos allí ya establecidas, si hemos tenido algún grado de dificultad, y luego si entramos en materia. ¿Listo? John Alexander Quintero, te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias. Mira, ya yo de las evidencias solo me faltan 2, ya respondí, pues estudié el mapa conceptual, la hoja de vida, el currículum en inglés, me falta el cuestionario DOFA. He estado pues mirando el proyecto, muy interesante, mi proyecto de vida, me faltan esos dos talleres. Es pues como mis avances, lo que he tenido ahí, el avance que he tenido hasta ahora. Bien, vas muy adelantado, ¿no? Vas muy adelantado, Alexander. Solamente te quedan 2 actividades. Digamos que lo que les decía yo con esta evidencia de inglés, tenemos esa dificultad del instructor de inglés que aún no ha sido, digamos que ha podido conectarse con nosotros. Estamos pendientes de que a ver si en el transcurso del mes de agosto ya tenemos esa posibilidad. Yo espero y estimo que a mediados de agosto ya podamos tener pues la posibilidad de tener a nuestro instructor de inglés, porque él debe ir con nosotros en formación por lo menos hasta finalizar este año, ¿sí? Hay varias actividades de inglés que él tiene que dirigir y pues necesariamente se requiere de una persona experta en el área, ¿no? Y que en este caso pues es inglés. Entonces sí, yo les decía, bueno, de pronto podemos ir avanzando como por no quedarnos tan atrás, pero es necesario que esperemos un momento mientras es asignado ese instructor, esperemos un momento mientras nos hace precisamente esa asignación de ese instructor. Entonces, bien por eso, John Alexander, si tú ya avanzaste en esa parte de la realización, perfecto. Les decía yo también a alguna otra compañera que me preguntaba acerca de lo mismo, le decía, no, pues avancemos, pero igual, pues la calificación se nos va a quedar ahí mientras viene el instructor de inglés y nos hace pues esa revisión. ¿Listo, John Alexander? John. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas con respecto al desarrollo de actividades, si hay alguna inquietud antes de entrar en materia. Luis, te escuchamos. Buenas noches. Profe, bueno, yo tengo una inquietud con respecto al trabajo, a la evidencia número 1, que es sobre el mapa conceptual. Sí. Bueno, o sea, ya yo lo realicé.
sino que yo hice pues el mapa conceptual, lo hice con, o sea, solamente la estructura del mercado financiero colombiano, y pues ya en la parte de abajo como, o sea, o sea, es mucha lectura, entonces no me da como digamos, como el espacio en el documento para realizar eh, distintos cuadros. Entonces yo lo que hice fue hacer como el mapa conceptual, la estructura del mercado financiero, y pues ya debajo coloqué pues un poco lo que fue ya lo que es la red de seguridad, eh, lo otro con respecto al índice al índice de mercado financiero, y todo lo que, o sea, todo lo que viene en la actividad. Entonces yo quería preguntarle si de esa manera pues estaría bien, o tendría que ser el mapa conceptual de todo en una sola, o sea, estructurado toda la información en el mapa conceptual. Bueno, Luis, bueno, digamos que la estructura del mapa conceptual, digamos, ahí hay un documento que nos apoya muchísimo para la elaboración. Acuérdense de una cosa, y yo he estado ya revisando algunos mapas conceptuales. Acuérdense una cosa, primero, pues, entender cómo funciona, ¿no? O sea, el propósito del mapa conceptual es que podamos conceptualizar acerca de la estructura, ¿cierto?, que tiene el sistema financiero colombiano. Muy seguramente ustedes habrán podido entender que para poder elaborar bien el mapa hay que utilizar los conectores, ¿no? Entonces, sistema financiero colombiano, compuesto por una serie de entidades. Entonces, es necesario que cuando yo esté elaborando el mapa, si algunos ya digamos, están en ese proceso, utilicemos los conectores, las frases y conectores. Muy seguramente lo que tú dices, Luis, es lo que está ocurriendo. Si yo ya veo que dentro de todo el documento no puedo seguir extendiéndome en la composición, pues entonces llegará, pues, un momento en que llega y termino hasta donde yo he conceptualizado. Puede ser como sucedió en alguna de las evidencias que ya he calificado, precisamente esta evidencia número 1, algunos hicieron su mapa conceptual, ¿cierto?, de manera muy, muy general, y de pronto hicieron un pequeño resumen, ¿cierto?, que también encontré eso y es válido y es aceptado. Entonces, lo importante aquí, Luis y queridos aprendices, es que nosotros logremos conceptualizar, ¿no? Y que entendamos esa composición y cuál es la función que cumple cada una de esas entidades dentro de nuestro sistema financiero. A propósito de eso, pues entonces el sistema financiero colombiano es digamos que es un sistema lo suficientemente robusto que nos permite hacer todas esas transacciones logísticas, y si no tuviésemos ese sistema financiero tan sólido como lo tenemos en nuestro país, pues muy seguramente no se podrían realizar muchas de las actividades que tienen grandes y pequeñas empresas en el ámbito nacional. Pero entonces sí, quiero que tengamos claro eso. Es importante que nosotros podamos conceptualizar, ¿no? El propósito es que logremos esa conceptualización y que además de esa conceptualización entendamos esa estructura, ¿no? Logremos pues entender esa estructura. ¿Listo, Luis? Oye, voy a prender el cuadro. Ok, profe. Fabián, ¿tienes la mano levantada? Ahora sí, veo que aquí está la mano levantada, Fabián. Fabián Mendoza. Fabián tenía la mano levantada. Bueno,
Bien, entonces ahora sí parece que no hay más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna apreciación con respecto a la actividad general y los avances generales de todas las evidencias. Recordemos que esta semana, el 6 de agosto, terminamos, entonces pues el propósito es que logremos cumplir con esa meta y con el cronograma de actividades, porque pues ya la semana entrante les activaré, la semana entrante quiero decir, pasando el 6 de agosto, el día 8 de agosto estarán ya activas nuevas evidencias de trabajo. Entonces, espero que podamos dar terminada pues con éxito esta semana. Igual, así como hicimos con la parte de las evidencias de inducción, yo publicaré quién cumplió y bueno, ya haremos todo el proceso que hemos venido desarrollando. Entonces, yo creo que ya no hay más preguntas con respecto a esto. Voy a ir ya a la plataforma y vamos a revisar. Quiero hacerlo de la siguiente manera. Esta socialización, yo sé que ya algunos han subido sus presentaciones. Quiero que, por favor, no quiero señalar a nadie para que haga su presentación. La socialización, como les dije, es la presentación. Aquí va a ser de manera, digamos que democrática, ¿cierto? De manera que la persona que quiera participar con su presentación simplemente me dice, ¿sí? Levantando la mano y vamos haciendo la secuencia del desarrollo según la estructura de evaluación que tiene el instrumento que me permite a mí hacer precisamente esa evaluación y vamos hablando de todo lo que compone precisamente ese documento. Recordemos que para este documento, pues, era necesario que nosotros, la presentación que vamos a hacer, presentara y definiera aspectos como la globalización económica, los riesgos de operación internacional, habláramos del Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? El régimen cambiario, había un gráfico comparativo, ¿sí? En donde se podían, digamos que, evidenciar cuáles son las oportunidades y las amenazas. Ese cuadro comparativo precisamente era mirando cuáles son digamos, esas situaciones que se pueden presentar en un mundo globalizado. Esa era una parte de la evidencia. Otra parte de la evidencia era determinar cuáles son las variables macroeconómicas y cómo influyen en el mercado internacional. Acuérdense de esas variables macroeconómicas y que para la elaboración precisamente de la evidencia número 5 son importantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas variables macroeconómicas? Hablábamos del PIB, hablábamos hablábamos también de la inflación, de la devaluación, ¿cierto? Del régimen cambiario y cómo también digamos, esa pérdida del valor frente al dólar, ¿cierto? Esa devaluación, cómo afecta a nuestra moneda, cómo afecta a nuestra economía, la subida y las alzas del petróleo, todo eso pues vienen a influenciar precisamente nuestra economía y era necesario pues que lográsemos hacer ese cuadro comparativo. Ahora, dentro de la presentación, además de todo esto que ya les he mencionado, era importante que también tocáramos aspectos que tienen que ver con la propuesta comercial, ¿no? Entonces, digamos, cuáles son los fundamentos o cuáles son esos aspectos importantes que componen la propuesta comercial. Por eso es tan importante esta evidencia. ¿Por qué? Porque es fundamental para que yo pueda estructurar correctamente mi evidencia número 5. ¿Sí? Y si ustedes revisaron el contenido de esta evidencia y empezaron por el orden lógico que yo les decía, que es importante que sigamos, ¿sí? Ese orden lógico que yo les decía, muy seguramente ustedes lograron ya tener una conceptualización para que la evidencia número 5 sea precisamente conceptualizada, ¿cierto? Y todas las otras evidencias ser completadas. Por aquí yo estaba mirando una pregunta, creo que era, ¿quién era? Cristian. Cristian Enrique Alvarado, tú estás preguntando respecto al cuestionario, ¿qué es lo que más tenemos que definir? Ustedes tienen allí, vamos a ir aquí a territorio, ustedes tienen aquí en la evidencia del cuestionario, hay varias preguntas. Aquí lo importante, pues, es una evidencia bastante sencilla, es darle respuesta, ¿cierto? Darle respuesta a esas preguntas que están planteadas aquí en este cuestionario. Es simplemente darle respuesta a eso. Acuérdense que hay un documento que tenemos también como soporte para poder dar respuesta a este cuestionario que nos está presentando como evidencia número 4, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer allí. ¿Listo, Cristian Enrique? No, es simplemente darle respuesta
darle respuesta a las preguntas que están planteadas allí. Allí, si ustedes revisan, allí hay un documento que tiene unas preguntas y que hay que responder. Listo. Vamos entonces, ahora sí voy a dejar de presentar acá. Quiero que entonces me comenten, de pronto levantando la mano, ¿sí? ¿Quién quiere participar con esta primera parte precisamente y miramos la evidencia? Aquí en territorio tenemos entonces, vamos a ir aquí al desarrollo de las evidencias. Vamos a ir acá a presentar de nuevo la pantalla para que veamos desde allí. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra plataforma. Veamos cómo va el desarrollo. Ya varios han entregado esta evidencia número 2, ¿cierto? Tenemos a Geraldine, que ya entregó, hizo su entrega, Fabián Sneider Bermúdez, Jonathan Valderrama, Nancy Niño, Solange Melo, Fabián Jesús Mendoza, Edgar Adolfo Sierra, Julián Eduardo Zavala, Luis Fernando Tirado, Natalia Caterín González, John Alexander Quintero, Edith Pérez, Ricardo Hernández, Eliana García, Rosalinda Orozco, Leiner Montes, y hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí hemos entregado la evidencia número 2, ¿sí? La número 2, y pues de las personas que ya hicieron esta entrega, vamos a ver quién quiere, por favor, compartirnos su aprendizaje, empezando por la primera partecita. No sé si alguien quiera, por favor, revisar. Yo abro la evidencia, la miramos, hablamos del tema y vamos avanzando con cada uno de los ítems que nos presenta esa evidencia. Natalia González, te escuchamos. Natalia. Buenas noches a todos. Hola, profe. Pues si quieren la mía, no, pues me da un poquito de pena, pero pues pienso. No te preocupes. Aquí el propósito es que vamos a aprender, vamos a socializar y eso, mira que eso nos va a ayudar a acercarnos más como grupo y a conocernos también. Entonces, vamos a abrir tu evidencia, Natalia, aquí en plataforma. Si quieres, yo la abro o tú, para que tú la veas desde allí y vamos avanzando, ¿sí? ¿Te parece así? ¿Mejor? Sí, señora. Listo, Natalia. Voy a mirar aquí dónde está Natalia. Ayúdame a ver para Natalia. Natalia González. Listo, vamos a abrir la actividad tuya. Y a partir de allí, pues tú nos haces tu presentación. Vamos a ampliarla aquí un poquito. Esperemos que cargue. Creo que aquí me va a tocar es hacer lo siguiente. Listo, aquí ya está abriendo tu evidencia. Vamos a cerrar acá. Listo, Natalia, te escuchamos. Si quieres, yo voy voy aquí haciendo la secuencia lógica y voy avanzando. Tú me vas diciendo que vaya avanzando. Vale, profe. Bueno, entonces, para esta actividad, pues, el tema principal era, es el comportamiento del mercado internacional y obviamente, pues, por así la influencia que tiene en nuestro mercado, o en Colombia. Yo hice una breve introducción, pues también contando más sobre lo que a mí me ha parecido o cómo se comporta ahora el mercado aquí en Colombia. Por supuesto, pues todos sabemos que el mercado es el tema de la globalización, el tema del mercado financiero, la compra, la venta, la demanda es algo que está constantemente en nuestro diario vivir y pues obviamente a medida que va pasando todo, pues asimismo nosotros también tenemos que ir evolucionando junto con todas esas estrategias financieras que hay en el mundo. Obviamente pues el mercado colombiano está un poco atrasado en muchos aspectos, digámoslo así, logísticos, financieros, pero también ha avanzado en muchos temas, digámoslo así, socioeconómicos o también en cuanto desde la primera matriz, que son los campesinos, los comerciantes, los fabricantes, las personas que realmente realizan productos que no tienen otros países a nivel mundial, como nuestro café, nuestras plantas, nuestras flores, que son pues productos de importación de primera. Entonces, pues yo quise enfatizar mucho
es sobre todo en este tema de nuestras ventajas, nuestras desventajas, nuestra manera de recurrir, o bueno, también las ventajas que tenemos a pesar de ser un país pues menos desarrollado y que no tiene el nivel de competitividad que tiene, no sé, Estados Unidos, China, otros países pues grandes. También quise pues contar un poco sobre qué es el comercio internacional, cuáles son sus ventajas, cuál es el comercio exterior, porque digamos, uno dice, no, pues comercio exterior es solamente enviar, o bueno, uno a veces solo fija solamente en que es de aquí para allá, y no, el comercio exterior también tiene, o bueno, son muchos canales, no solamente de ida, sino también de regreso en cuanto a todo lo que son negociaciones, y digamos, pensé, o bueno, salía de mi ignorancia diciendo, son productos, pero no, no son solo productos, son servicios también que se comercializan en el mundo, que otros países de pronto no tienen, que nosotros sí, y que en eso somos como también pues más innovadores y más entregados. Ujú. Bueno, tenía ahí también quise pues contar mucho sobre el tema, digámoslo así, colombiano, porque digamos, la globalización obviamente es muy importante. Exportar e importar es de vital importancia, yo creo que para cualquier país, pero también es muy importante entender que no todo puede ser, digámoslo así, solo sacar, sacar, sacar y dejar ingresar a menos precio, con menos aranceles, porque eso también nos afecta, eso también afecta a los fabricantes, eso también afecta a los campesinos. Pues pienso yo que debe haber o debemos encontrar un equilibrio entre los dos, porque esto es de conocimiento de todos, ¿no? Estamos como en plena pandemia, nuestros campesinos han sufrido demasiado porque no hay quien les compre, pero también, digamos, no hay cómo enviarlo, no hay cómo transportarlo, entonces hay muchas cosas que digamos que nos afectan, ahí pues está el desempleo, hay inflación, eh, también tenemos mucha competitividad y eso no nos, digámoslo pues por nuestro nivel socioeconómico, aún no nos permite ser tan competitivos en el mercado. Ah, pensé que tenía el micrófono cerrado. No, Sí, no, sí, señor. pensé que lo tenía cerrado, iba a ver si lo tenía abierto. Bien, sí, sí, gracias Natalia, tu presentación está bastante interesante. Lo que tú dices, y es muy cierto, y aquí en la parte, digamos, de cómo ha sido la evolución y cómo llegamos precisamente a llegar a esta globalización, que recuerden, muchos de pronto de ustedes recordarán cuando empezó este proceso de globalización, por allá con el gobierno de Gaviria, ya hace bastantes años atrás, 1990. Este proceso de globalización pues empezó a abrir las fronteras de nuestro país y a romper esa barrera comercial que había, digamos, establecida, protegiendo de alguna manera nuestra economía interna, ¿cierto? Esa globalización vino a romper precisamente esas barreras y permitió el ingreso de nuevos productos o de muchos nuevos productos o de, digamos que bienes y servicios que de alguna manera empezaron y pues digamos que de alguna manera favorecieron a algunos, pero también perjudicaron a otros. Digamos que en algún caso, de pronto en nuestra querida Colombia, el sector de la floricultura se vio bastante favorecido, pero también vino al detrimento de otros sectores económicos que se vieron afectados y golpeados. Por ejemplo, digamos el sector algodonero, que era un sector bastante productivo en nuestro país. Teníamos grandes extensiones de cultivos de algodón a través de precisamente esas políticas de globalización, de pronto influyeron de tal manera para que este sector algodonero se viniera al piso. Y bueno, y a partir de allí, pues esa globalización y esa internacionalización que se ha dado precisamente de la economía, pues ha sido beneficiosa, ¿cierto? Esa parte ha sido beneficiosa, vuelvo y le repito, para muchos sectores, pero para otros ha sido, digamos que ha sido una situación crítica. Y tú bien lo mencionabas, ¿no, Natalia? Digamos, y ahorita en esta situación de pandemia,
cuando la economía entró en una recesión, digámoslo así, en un momento en que se perdieron empleos y seguimos con esa situación de reactivar la economía después de este gran, digamos, año donde hemos tenido una serie de inconvenientes, no solamente económicos, sino también en el ámbito social, en el ámbito de salud, de la salud pública. Todo esto pues viene a afectar nuestra economía y lo hemos visto. Y hemos visto cómo de un momento para otro, digamos, los productos de nuestra canasta familiar aumentaron y esa inflación se ve reflejada en esos productos de nuestra canasta familiar, ¿cierto? Vemos cómo de repente las cosas se encarecieron de tal manera que ya el salario mínimo, pues ni porque lo estiremos, ¿cierto? Ricardo, ¿tú quieres comentar algo? Hola, profe, buenas noches Hola, para Ricardo, todos. ¿cómo estás? Entonces, yo creo que hice mal el trabajo, porque ¿Por qué? Cuéntanos. yo hice fue un mapa conceptual del sistema financiero internacional, Ujú. ¿sí? En sí, en base no hice como un reporte de cómo está el comportamiento, ¿sí? Pero Sí. entonces, pues como es bien, todos conocemos el tema de la pandemia que ha afectado a todo el mundo, Ujú. inclusive a las potencias que creíamos nosotros que eran países que estaban tan desarrollados que inclusive se vieron frágiles con este tema de la pandemia porque ninguno estaba esperando, o ningún país, ninguno de nosotros esperaba que llegara a esto, ¿sí? Ahí se dio cuenta que de pronto todo el sistema, todo lo que es el movimiento de dinero, por más plata que tenían estos gobiernos, no tuvieron la capacidad para responder ante esta situación, ¿sí? Estamos hablando aquí, por lo menos nosotros de Colombia somos un país subdesarrollado, pero ¿por qué? Porque todos los recursos que se brindan para las personas, para el apoyo, la mitad de la parte de esos recursos se pierden, se van, se desaparecen, ¿sí? Porque todo el Ujú. mundo tira a ganar como un mordisco de la plata que se está moviendo para ayudarle a las demás personas. Yo trabajo mucho en el sector logístico y tengo compañeros que me comentan que tenían empresas, hablemos del sistema de, de- de zapatos, Ujú. ¿sí? ¿Y qué pasaba? A quién le sirvió lo del Tratado de Libre Comercio? Pues a la gente que tenía plata, a la gente que movía plata, porque ellos compran por contenedores. Entonces, traer un par de zapatillas de China, que por contenedor cada par de zapatillas vale 3.000 pesos, 4.000 pesos, a venir a competir, que si yo soy el productor, comprando la materia prima, pagando empleados, servicios, todo, el par de zapatillas me sale por 20, 25.000 pesos, ¿sí? Y venir a comprarlos a 3.000. Lógico, nos afectó a todos. El único que salió ganando era el que tenía plata, ¿sí? El que puede mover el comercio, el que puede invertir, el que tiene almacenes, pero las microempresas fueron las que se vieron afectadas, ¿sí? Los empleos, ¿sí? Mucha gente que se quedó sin trabajo, le tocó rebuscársela en el sector informal, ¿sí? Sí. Rebuscando, vendiendo de todo. Entonces, pues yo no hice un análisis como lo que estoy hablando ahorita, sino hice fue como un mapa conceptual y un resumen de lo que era el mercado financiero internacional. Bueno, ahí hay una situación, ¿no? Digamos que la primera evidencia sí te pedía hacer ese mapa conceptual acerca del sistema financiero colombiano, ¿no? Es una cosa, digamos que esa era la exigencia que tenía la primera evidencia, el mapa conceptual, es la primera evidencia. En esta evidencia número 2, lo que estamos hablando es de cómo está funcionando nuestra economía con respecto a unas variables macroeconómicas que básicamente influyen directamente sobre nuestra vida y sobre nuestro bienestar como ciudadanos, ¿no? Ahí es donde nosotros vemos precisamente cómo impacta el precio del dólar en nuestra economía colombiana. Vemos cómo de repente si sube el petróleo, eso afecta a nuestra economía, afecta a nuestra canasta familiar, afecta el bolsillo del colombiano, ¿cierto? Y entonces el ejercicio aquí es que primero entendiéramos de qué se trata esto de la globalización,
cómo viene a impactar nuestra economía y cómo lo que tú decías, precisamente, y qué día estaba yo, precisamente a través de, pues, digamos que la globalización, pues ya vemos que el mercado de China está aquí totalmente, digamos, invadiendo nuestro territorio. Y ha aprovechado muchas situaciones que se han presentado además de la pandemia. Si ustedes, y hablando un poquito también del sector textil que les estaba yo mencionando ahorita, tú mencionaste el sector de fabricación de zapatos. Al principio de la pandemia, recuerdo muy bien que los productores de zapatos en Bucaramanga y toda esta zona de Santander estaban muy golpeados, ¿cierto? Y porque digamos que el sistema de producción que tienen estos fabricantes en Santander es que son familias, ¿cierto? Y tienen su fábrica, digamos que por decirlo de alguna manera, en el garaje de su casa y ellos son los que producen y por eso se llama Calzado Bucaramanga porque está, pues digamos que muchas familias están vinculadas a ese sistema de producción de los Señor, no zapatos. se escucha. No sé por qué, ¿No? Y otra No se cosa, profesora, escucha. sí, lo que tú estás comentando sobre el tema de la canasta familiar, a todos sí, nos va a importar y para que se reactive la economía en Colombia va a ser muy difícil porque lo que sube ya no va a volver a bajar. sí, ¿Sí? Si exactamente. nosotros comprábamos una cubeta de huevos que valía 10.000 pesos, ahorita vale 14, 15.000, ¿sí? Que Ujú. ve el sector, ¿cómo le digo yo? Los vendedores ven que las personas estamos pagando a ese precio, ¿sí? Ellos ahorita todo el mundo piensa es en ganar dinero a costillas de los demás. Entonces, estamos pagando una libra de carne a 13.000, 14.000 pesos que antes se pagaba 9.000. Pues, ¿qué están haciendo? Exactamente. Eso no va a volver a bajar, pues la gente lo está pagando, sigamos sosteniendo el precio. Y va a ser muy, muy, muy berraco que este problema económico que tenemos ahorita salgamos si lo que subió no baja, porque el salario mínimo que nos sube a nosotros, nada. Nada. Entonces, todo eso nos impactó fuertemente a todos. Cierto, cierto, muy cierto lo que tú comentas. Además, sí, aquí estoy viendo también el chat, Francisco nos comenta, no es el único sector, miremos, es que digamos, ahorita yo estaba haciendo una revisión también de cómo le está yendo a los textileros en nuestro país. La Cámara Colombiana de Confecciones está presentando quejas fuertes porque realmente la producción de prendas de vestir se vino al piso. Sí, y viene una pérdida de empleos. Si se han perdido empleos en muchos sectores, en este sector se van a seguir perdiendo mayor cantidad de empleos porque hubo una apuesta, digamos que desde el gobierno nacional, por unos productos que de repente se desvinculó de un momento dado de otro tipo de productos y eso viene a perjudicar duramente nuestro sector textilero colombiano. Además de cuando empezó la globalización, hablando un poquito de eso que estábamos hablando y les comentaba yo con el gobierno del presidente Gaviria cuando empezó esos tratados de libre comercio y se empezó a hablar con mucha fuerza de la globalización en ese gobierno, precisamente en ese momento, pues se vino toda esa avalancha de productos que entraron a nuestro país a pesar de el establecimiento de aranceles. Colombia, alguno comentaba por aquí, estaba yo viendo en el chat, tristemente no tenemos las capacidades para responder a esa demanda y digamos a esa infraestructura de producción que tienen las potencias, ¿cierto? Digamos, esas potencias tienen protegidos muchísimos de sus sectores, por ejemplo, en Estados Unidos, de pronto muchos de ustedes sabrán, protege al agricultor, ¿cierto? Y para ellos proteger su industria alimentaria y este proceso de producción de alimentos es fundamental. Tristemente en nuestro país de pronto no está debidamente reglamentada la protección para el productor y para el campesino colombiano, ¿sí? Entonces, por más de que nosotros tengamos unas muy buenas tierras para la producción, de repente las políticas macroeconómicas y precisamente esto de la globalización ha impactado duramente muchísimos sectores en nuestro país y bien lo decía por acá Francisco y otros compañeros hablando aquí del TLC, Leiner, ¿cierto? Que esta situación, Leiner lo traduce muy bien, un elefante blanco para Colombia que no es una potencia, ¿cierto? Nosotros no somos una potencia y entramos a competir en tratados de libre comercio con una gran desventaja, ¿cierto? Porque esa gran desventaja pues está reflejada precisamente en esa poca infraestructura de producción que tenemos. Si nosotros nos comparamos con países latinoamericanos, solamente con países latinoamericanos, por ejemplo, la infraestructura de distribución, y me refiero a las vías, ¿cierto? Es muchísimo más consolidada que la nuestra. Nosotros tenemos trochas,
Y no es, digamos que una mentira el hecho de ver, por ejemplo, cómo el productor en los llanos orientales trata de sacar su producción, pero se encuentra con una trocha que no le deja avanzar y sacar su producto. Pero si nos comparamos con otros países, sin decirlo muy lejano, por ejemplo, Ecuador tiene unas vías y unas, digamos, vías 4G que son gigantescas, en donde permiten la fluidez de muy buena manera, ¿cierto? Y con la mayor facilidad de la movilidad de los productos y precisamente lograr esa distribución, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ver, ¿cierto? Tener esa conciencia y hacer esa reflexión. Leiner, tienes la mano levantada. Sí, profe, lo que pasa es que opino, ¿no? Mi humilde opinión, como dicen, el TLC es como para las grandes potencias. Lo que pasa es que Colombia, ¿qué pasa en Colombia? Los mejores productos los mandamos para afuera, digamos la fruta, las flores, el café, porque aquí en Colombia realmente nosotros los colombianos no tomamos el mejor café lo toman por fuera. Nosotros nos toca como el vástago, lo que queda. Sí. Por ese lado, entonces lo mejor que tenemos aquí lo sacamos y lo vendemos. Y traen todo lo que es de China y otros países a competir con el comercio colombiano, digamos, como decía el compañero, que traen de China, traen cantidad de zapatos súper económicos, y aquí pues una persona que haga zapatos en la esquina o una microempresa, una empresa pequeña no puede competir con eso. Entonces, para Colombia, que es un país, digamos, que no es subdesarrollado, no le conviene eso, porque pierde. Pues, lo mejor se lo llevan. Si uno quiere comprar algo que va para afuera, los precios son súper costosos. Digamos, una fresa que sea de primera, que yo la otra vez compré por Jumbo, carísima la que mandan para afuera. Sí. Y las zapatillas, zapatos, ropa, todo llega súper barato de la calle, entonces los que producen aquí, pues no pueden competir con una mano de obra de esas. Claro. Y eso que tú estás diciendo es un claro ejemplo. Eso de las zapatillas chinas, y que también lo comentábamos hace un momento, otro compañero nos lo estaba expresando de manera muy clara. Digamos, China tiene un sistema de producción que nadie en el planeta puede igualarlo, ¿cierto? Entonces es un sistema que rompe la economía de cualquier país en el mundo. Recientemente veía un documental precisamente de la producción de bicicletas y cómo hace para romper la producción en Europa. Y China tiene un sistema de producción tan, digamos que tan agresivo, que rompe la producción europea, la rompe. Si Europa no se protege, les quita el mercado de las bicicletas, ¿sí? En la producción de bicicletas. Entonces, sí, definitivamente nosotros nos vemos afectados. Un país como Colombia, que tiene una riqueza, digamos, en recursos naturales muy grande, pero desafortunadamente no está lo suficientemente aprovechada y digamos que de alguna manera administrada, ¿no? Y eso viene a impactar a nosotros los pobladores de este bello país. Bien, no sé si alguien más quiera participar, de pronto voy a abrir otra evidencia, ¿cierto? Para poder seguir con esto, el tema que estamos trabajando ahorita. Quiero irme a otro punto importante, y es acerca de, vamos a mirarlo acá, acerca de ese cuadro comparativo, ¿no? Que tenemos ahí establecido, el cuadro comparativo. Vamos a mirar un momentito, por favor. Aquí alguien me está diciendo que tiene problemas de conexión. Bueno, el cuadro comparativo, ¿sí? Las amenazas que ofrece el mundo globalizado. Bueno, eso ya lo tratamos. Quiero que hablemos de la relación entre el petróleo y el dólar en Colombia. ¿Quién de pronto que tenga su evidencia? Vamos a ir aquí nuevamente a la plataforma, a revisar quién más, de pronto no sé quién quiera participar de los que estamos aquí, de pronto Leiner, no sé, de pronto, miremos más quién más está por aquí conectadito, no sé, de pronto Paola, que fue una de las primeras que llegó a la clase, Paola, y quién más estaba ahora, Verónica también, que llegaron de primeritas. No sé si quieren que yo abra su evidencia en plataforma y miramos y hablamos precisamente de cómo es que el petróleo, ¿sí? El petróleo influye en nuestra economía, y precisamente cómo impacta en nuestros bolsillos esa subida, ¿cierto? Y esa relación que existe entre el petróleo y el dólar, cómo impacta la economía. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Quién quiere participar? A ver, alguien que por aquí quiera participar. Javier Gutiérrez, listo, Javier. Listo, Fabián, y luego abrimos tu evidencia. Perfecto, vamos con Javier y luego con Fabián en plataforma. Listo, vamos a mirar aquí
la evidencia de Profe, lo Javier que pasa es que Gutiérrez. pues yo todavía no la he enviado, pero pues Sí. digamos la tengo acá. ¿Quieres compartir La pantalla? tengo acá escrita a mano, pero pues como tal ya está, Bueno. solamente es pasarla, ¿sí? Bueno, vale. Si quieres, entonces coméntanos. ¿Sí? Vale. Listo. Te escuchamos. Quiero que hablemos de ese tema ahora, de la relación que hay del dólar y el petróleo y cómo impacta eso en nuestra economía. Y luego vamos a la otra evidencia que Fabián también tiene, y Fabián sí la tiene en plataforma. ¿Listo? Entonces te escuchamos. Sí, mira, pues de lo que tengo acá resumido, digámoslo, para decirlo de esa manera, es que pues cuando el precio del petróleo se reduce, pues va a recibir el país un menor pago en dólares por las mismas ventas. Porque pues el petróleo por barril, digamos, está, un ejemplo, a $50 el barril. Y si el dólar sube, pues eso genera una baja en cuanto al precio por barril. Y pues ahí el gobierno deja de ingresar, de generar ingresos, y pues eso genera también, digamos, como que los impactos que vemos reflejados al día a día en la canasta familiar, en los aranceles que son más caros, todo se sube, y pues eso lleva a que la inflación, digamos, nos afecte un poco el bolsillo a los consumidores y a la gente de a pie. Entonces ahí es donde entra a mirar, digamos, el gobierno tiene que, digamos, mirar cómo genera y cómo reemplaza esas utilidades que está perdiendo, pues para no verse afectado, digamos, económicamente. Entonces ahí es donde entra a jugar o a poner sobre la mesa, digamos, como reformas tributarias, o de pronto una deuda externa con algún mercado internacional o con algún otro país, pues para mitigar ese impacto de las bajas ganancias por el bajo precio del dólar. Ahí hay una cosa importante, digamos que cuando precisamente se da, digamos que el petróleo se reduce, ¿cierto? Digamos, Colombia, ¿qué le pasa a la economía colombiana? Digamos, el precio del barril del dólar se reduce, pues Colombia, que de alguna manera produce algunos barrilitos de petróleo, ¿cierto? Precisamente eso viene a repercutir en que genera menos ingresos para Colombia y pues habrá menos dólares circulantes en nuestro país, o sea, digamos que habrá menos ingresos en nuestro país, ¿cierto? Y entonces eso viene a repercutir precisamente en la economía colombiana. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, el dólar sube? ¿Qué pasa cuando el dólar se incrementa? ¿Qué pasa y cómo lo vemos impactado en nuestra economía? ¿Quién quiere de pronto, digamos, no sé si tú tengas esa reflexión allí, no sé si tú la puedas hacer? Déjame, ya reviso acá mis apuntes a ver si la tengo, ¿vale? Bueno, Yamile dice aquí, la subida del dólar afecta la deuda externa del país. Eso también, ¿sí? Bien, mientras tú revisas, vamos a ir con Fabián, que lo tenemos aquí, ¿sí? Y vamos a revisar tu evidencia, Fabián, y luego vamos con John Alexander para seguir pues la secuencia que vamos llevando acá. Bien, Fabián, voy a abrir tu evidencia aquí en plataforma y vamos a ir precisamente a esa revisión que estamos. Fabián Mendoza, a ver, aquí está Fabián Mendoza, yo lo vi. Fabián Mendoza, sí. Voy a descargarla acá porque me deja descargándola, que la podemos revisar. Y vamos a ir a ese análisis, Fabián, si quieres, mientras vamos aquí abriendo, ya le estoy aquí compartiendo, y vamos a ir a revisar precisamente ese análisis del comportamiento del petróleo y del dólar y cómo impacta en nuestra economía. Bueno, vamos aquí está. Te escuchamos, Fabián. Bueno, instructora y compañeros, pues, como dice ahí, para la economía colombiana, las variables, o sea, del petróleo y del dólar, son de gran importancia, ya que estas presentan una relación directamente inversa. En el momento en que sube una, la otra disminuye y así en sentido contrario. Entonces, cuando el valor del petróleo en los mercados internacionales sube, el precio del dólar en la economía colombiana cae.
y no solo por el aumento, digamos que en dólar, sino porque al suceder esto se abren las puertas para otros inversionistas, los cuales con grandes sumas pues, de dinero, de dólares, pues obtienen mayor, digamos que, potencia o alcance dentro del mercado. Ujú. Hay una cosa importante, digamos que entre más alto sea el dólar, ¿qué pasa con los productos que importamos? ¿Qué puede ocurrir allí? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano? Un momentito, miramos a ver, por favor, porque aquí no puedo observar. Sebastián, te escuchamos. ¿Qué pasa allí? Precisamente quiero que hagamos ese análisis. ¿Qué pasa cuando el precio del dólar sube? ¿Qué pasa con los productos que importamos? Lo que pasa es que nosotros tenemos que pagar más pesos porque el dólar Ujú. sube. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a pagar más caros los productos que importamos. Y aunque tendremos la ventaja de que los productos que exportamos nos darán un poco más de ganancia, o sea, es como un equilibrio ahí más o menos. Sí, precisamente eso, o sea, digamos todos los productos, sobre todo los productos tecnológicos, ¿no? Que Colombia de pronto no tiene esa capacidad de producción y la mayor parte de esos productos tecnológicos las traemos pues de países foráneos, digamos que los traemos de afuera, ¿cierto? Entonces, eso sucede, ¿no? Entonces, mientras el precio del dólar aumenta para nosotros la importación, pues hará que se encarezcan los productos que traemos de afuera, ¿sí? John Alexander, ahora sí te quiero escuchar, no sé, John Alexander. Buenas noches. Hola, buenas Mira, noches. ¿Cómo estás? Ujú. la subida del dólar nos afecta ¿en qué sentido? En los sentidos de las importaciones Ujú. y nos favorece en el tema de las exportaciones. Exactamente. Cuando hacemos un negocio en dólares hoy y mañana nos suben el dólar, a nosotros nos aplican esa alza del dólar. ¿Por qué? Porque realmente usted va a importar un contenedor hagamos un ejercicio con zapatillas y resulta que la paga usted en dólares y cuando vaya a convertir en pesos colombianos, el tema arancelario para pagar los impuestos aduaneros, la nacionalización de la carga, todo ese tema en dólares queda muy costoso. Lo que pasó ahora después del paro, el alza en el transporte, afectó mucho las importaciones. Hay importadores que no volvieron a traer carga, pues porque como tal se les incrementó el dólar, que en estos momentos tenemos Exactamente. uno de los dólares más altos que haya tenido el En país en los toda la últimos historia. tiempos, Ujú. ¿sí? Ujú. Comprar en estos momentos no es factible para nadie. ¿Por Exactamente. qué? Porque usted hace un negocio en dólares y te queda muy costoso. Y con el dólar, por el tema del dólar que sube y baja, mañana puede bajar, claro que pues la tendencia es al alza. Ujú. Entonces, eso afecta directamente las importaciones y favorece a los exportadores, como los minerales, el carbón, eso. Y por otro lado, nos afecta en la deuda externa. ¿Por qué? Porque día a día el dólar sube, pues aumenta la deuda externa del país. Exacto. Sí, aumenta nuestra deuda externa. Esa subida del dólar nos aumenta nuestra deuda externa. Cuando baja, pues entonces también nos vamos a ver favorecidos, pero de manera contraria, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos claridad con respecto a cómo nos vemos impactados si sube o si baja ese dólar. Si sube ese dólar, pues nosotros nos vamos a ver impactados en la importación, pero para los exportadores, pues será favorable. Bien, ahora. Vamos a analizar nuevamente, vamos a mirar la otra partecita que tenemos acá acerca de la macroeconomía. Javier, ¿quieres aportar algo? Sí, profe, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que si el productor requiere de una materia prima que se compre en dólares, pues tampoco la ganancia no es que vaya a ser mucha. Sí, claro, porque pues si el precio del dólar está arriba,
pues lógicamente eso va a repercutir en los costos de producción, porque precisamente cuando yo voy a hacer mi proceso productivo, una materia prima que tengo que importar, empezando por todos los aranceles que me aplican para la importación, pues lógicamente va a encarecer el proceso productivo aquí de cualquier fábrica que tenga que importar materia prima. Entonces, eso va a repercutir duramente al sector productivo, ¿no? Entonces, eso es una reflexión muy importante. Listo, no sé quién más está levantando la mano por acá. ¿Vi a alguien más que levantaba la mano? Bien, vamos entonces a hacer la siguiente parte de nuestra actividad. Vamos a hablar ahora acerca, no sé si alguien quiere hacer un aporte, vamos a hablar de lo de la macroeconomía, aspectos de la macroeconomía y precisamente cómo influyen esos en los mercados internacionales, cómo influye la macroeconomía en los mercados internacionales, que es un aspecto que estábamos allí teniendo como, dice, las variables macroeconómicas son influenciadas por el comportamiento del mercado internacional. ¿Cómo vemos esa parte? ¿Quién quiere, por favor, participar? Revisamos la evidencia en plataforma y miramos. O no sé si, Fabián, que quieres tú seguir hablando y miramos tu evidencia, que ya la tengo abierta acá y simplemente es revisarla desde ahí. Fabián. Miramos esa partecita de la macroeconomía. Sí, profesora, está bien. Espérate, a ver, acá, variables macroeconómicas. Listo. Ahí estamos. Entonces vamos a mirar, vamos a desde la inflación, acá, variables macroeconómicas. Entonces, la pregunta es esa, precisamente cómo nos vemos impactados con esas variables macroeconómicas en esa parte de los mercados internacionales. Bueno, profesora, como dice allí en la parte baja de la diapositiva, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, esto es una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y de la unidad de medida de una economía. Digamos que esta va muy conectada con la otra variable que es la tasa de cambio, que sí. Pues depende, de acuerdo a esta, se da la relación o el valor de una con la otra. Entonces esto puede expresar la cantidad de divisas que se necesitan para obtener una unidad de la otra. Es decir, tantos dólares equivalen a tantos pesos y así con euros o yen o cualquier otra moneda. Bien, bien, estas variables vienen a reflejarse, ¿cierto? Y vienen digamos, a repercutir en nuestros procesos productivos. Si tenemos unas tasas de cambio, digamos que esa relación con las tasas de cambio, digamos, en euros o en pesos, perdón, en dólares, ¿cierto? Eso va a afectar va a afectar, digamos que dependiendo de las fortalezas de estas monedas, pues lógicamente que va a depender también cómo se va a dar esos procesos de ganancia o de pérdida para nosotros los colombianos. Entonces, digamos que estas variables macroeconómicas en el mercado internacional influyen también en los momentos en que nosotros vamos a realizar los procesos de exportación, los procesos de importación. Precisamente dentro de la evidencia que ustedes tienen que realizar de la propuesta comercial, es necesario que hagamos ese análisis. Y por eso, cuando estábamos, y aquí pues la observación, ¿no? Estas variables macroeconómicas, para poderlas tener en cuenta, dependiendo del país al cual nosotros vamos a llevar, digamos, el producto para hacer la evidencia número 5, pues dependerá de ese tipo de situación macroeconómica que se presente en ese país. Importante tener en cuenta los procesos inflacionarios y también los procesos de devaluación frente a monedas tan fuertes como lo son el dólar y el euro, ¿no? Que son las monedas pues, que prácticamente manejan y gobiernan nuestro mercado internacional. Entonces, estas variables macroeconómicas es importante que las tengamos claras, que las sepamos, digamos, y las hayamos conceptualizado para que cuando vayamos a desarrollar nuestra evidencia número 5, podamos hacer esos análisis que me permiten a mí determinar si va a ser factible o no, si es, digamos, posible que asumamos un riesgo haciendo el ejercicio, un riesgo de llevar o de exportar un producto a ese país según la evidencia número 5. Entonces, vámonos ahora, vamos a cerrar aquí. Quiero que veamos esta última partecita que nos comenta, nos pide la evidencia acerca de la propuesta comercial. ¿Quién quiere, por favor, hablarnos de esa última partecita de lo que es la propuesta comercial? No sé, de pronto alguien quiera de pronto compartirnos cuáles son esos parámetros importantes que se deben de tener en cuenta para la elaboración de una propuesta comercial.
¿Alguien quiere participar? Miramos aquí en plataforma. Para la propuesta comercial se deben tener en cuenta varios parámetros. Sí. Formas de pago. Sí. Conceptualización del negocio. Y que sí sea conveniente hacer el tratado de comercio con digámosle, ese país, persona o empresa. Que tenga todo lo que conlleva esto, los riesgos, las ganancias, hacer un estudio de mercadeo a lo que ofreces, a lo que vendes. Ese es mi concepto de la propuesta comercial. Bueno, dentro de esos elementos hay un aspecto importante y uno de esos son las formas de pago. ¿Qué riesgo puede estar, y es importante que lo tengamos claro, qué riesgo inminente puede haber en una forma de pago, dependiendo de la propuesta comercial que se haga y dependiendo también de la forma de pago que se seleccione? ¿Quién me puede de pronto ilustrar si tiene claro esa situación? ¿Qué puede ocurrir de pronto digamos, desde la selección del medio de pago? ¿Cuál puede ser el riesgo que pueda ocurrir allí dependiendo de ese medio de pago seleccionado en la propuesta comercial? Pues el mayor riesgo, profe, pienso yo que es como lo que se dice desfalco, ¿no? Es decir, una cosa es, por ejemplo, usted es mi cliente y acordamos una transferencia bancaria, usted me envía soportes, hace todo el tema pues, de la transacción y pues yo, como pienso, o no sé, en medio de la ignorancia, pues yo envío mi producto sin confirmar, sin tener la debida logística o hacer el debido procedimiento de verificar que el pago esté, pues, o sea, efectivo. Y, no sé, al momento, después ya me doy cuenta, ya le envío el pedido, pero pues no está el pago, no hay ninguna confirmación y pues nunca se hizo el pago, simplemente fue digámoslo así, sí, una consignación falsa, por ejemplo, algo así, no sé. Bueno, y en ese caso, digamos que tú estás mencionando, ¿qué medidas podríamos nosotros de pronto tener para que esto no se presente? ¿Qué estrategia podríamos nosotros plantear para que precisamente esta situación que tú estás mencionando del desfalco, de pronto del fraude, no se presente? ¿Cuál sería la estrategia? O sea, yo lo pongo desde lo que yo hago ahora. Yo trabajo en el área administrativa, un poco del área logística. Nosotros, ¿qué implementamos? Pues bueno, en la empresa donde trabajamos hay varias plataformas de pago. Hay un Bancolombia, hay un Banco de Bogotá, hay un Pago PCE y todos estos pagos, antes de, digamos, el cliente envía su soporte y ese soporte es remitido pues a varias personas que se encargan únicamente de confirmar los pagos en las plataformas. Digamos que es como la mejor manera de hacerlo. Una vez confirmado por ellos pues nos envían el soporte del banco y nos dan aval de despacho y ahí sí podemos, digamos, sacar el material o facturarlo. Bueno, bien, ahí hay dos cosas importantes. ¿Qué otra cosa puede convertirse en un riesgo cuando nosotros estamos haciendo una propuesta comercial para otro país? Don Alexander. El otro riesgo que se puede tener es el tema de, digámoslo, del narcotráfico, de retención de las cargas, en un tema de exportación, contaminación de las cargas, en robo de identidad, robo del dinero, lo que decía la compañera es muy cierto. Pues también yo tengo la oportunidad de trabajar en el área logística y se ve mucho fraude, tema de contenedores cuando llegan y no el tipo de mercancía que se ofrece. O sea, estar seguro realmente del negocio, de con quién se está contratando, de que ese país de origen de esa carga sí tenga tratados de comercio con el país al cual usted está importando o exportando. Entonces, todos esos son riesgos que ocurren en las variantes de los negocios, las propuestas comerciales. Bien, ¿qué pasa con aquí, Cristian? Y está tocando un tema bien interesante en el chat y es el cambio del dólar. ¿Cómo podemos, digamos, esa parte de la moneda? No pensemos en el dólar. ¿Cómo podemos entonces lograr que la comercialización y que esa propuesta comercial que yo voy a entablar con otro país y con una empresa en otro país, a través de qué moneda podríamos hacerlo?
¿Cuál sería esa moneda que podíamos utilizar precisamente para lograr esas transacciones comerciales y no estar sujetos a una moneda propia de un país de pronto que no sea lo suficientemente fuerte? Entonces, la pregunta va, entonces, ¿a qué tipo de moneda o con qué tipo de moneda es que nosotros podemos hacer esas negociaciones? ¿Con el dólar? Con el dólar, exacto, y otra moneda, el euro, ¿no? El euro. Digamos que esas son las monedas más fuertes y por eso precisamente son referentes para poder nosotros hacer esas propuestas comerciales, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos claro eso. La moneda, bueno, el Bitcoin, bueno, digamos que también es una alternativa, pero hay que estudiarlo mucho más, ¿no? Porque de repente también se puede, de alguna manera, digamos que ha venido creciendo, ¿no? Ha venido creciendo esas monedas Bitcoin y algunos bancos ya de nuestro país están entrando precisamente en entender este funcionamiento y en empezar a hacer transacciones con el Bitcoin. Lo que pasa es que son monedas emergentes que hoy pueden tener un valor comercial y mañana no. Entonces, por eso la moneda fuerte actualmente que tenemos en el mundo entero es el euro y el dólar, y es como lo más representativo a la hora de hacer un negocio y a la hora de montar una propuesta comercial con cualquier tratado de comercio. Exactamente. Claro está Nuestras que ahora propuestas comerciales, señor. Ahora hay unos seguros que nos ayudan a cubrir precisamente para eso, para que si la moneda se desvaloriza mientras, digamos, se hace el negocio, se pacta para que no pierda su valor. Sí, pero lo importante, o sea, de todas maneras, digamos que a mayor seguridad hacerlo, y pues las propuestas comerciales que nosotros vayamos a hacer y las sugerencias que lo tratemos de plantear en moneda fuerte, como lo hemos mencionado y que alguien ya lo estaba compartiendo aquí, un compañero, la moneda fuerte, dólar o euro, ¿cierto? Que son las monedas que nosotros podemos de pronto utilizar para que no tengamos ese tipo de riesgo. Bien, vámonos con otra preguntita y seguimos avanzando y ahí vamos socializando. ¿Qué otro riesgo podría existir si de repente, digamos que de repente se nos presente? ¿Qué piensan ustedes de pronto digamos, de la parte legal, de los convenios y de toda esta parte jurídica, de repente que también está presente en una propuesta comercial? Javier, ¿levantaste la mano? Sí, profe. Un riesgo documentario o en cuanto al tema de contratos y firmas y demás. Sí. Claro, esa parte es, o sea, mientras nosotros tengamos clara la propuesta y las políticas, digamos, y los procedimientos y la forma de comercializar, los medios de pago, los tiempos de entrega, el medio de transporte a utilizar, todo esto va a estar contenido dentro de la propuesta, ¿cierto? Son elementos fundamentales para que la propuesta primero sea aprobada y además de eso, pues entonces tengamos la seguridad de las dos partes. Tú bien lo mencionas, toda la parte legal de los contratos, ¿no? Digamos, ese establecimiento de cada una de esas cláusulas en las que nosotros vamos a establecer precisamente las condiciones de entrega, de pago, digamos, de calidad del producto, ¿no? Que no nos vayan a devolver el producto, porque eso también nos ha ocurrido. Recuerdo aquí que en el departamento de Boyacá, de repente hubo una producción bastante grande de carbón en el municipio de Samacá, y ese carbón fue comprado por China. Lo exportaron y cuando llegó a China, pues tenía unas calidades que no eran las esperadas y la devolvieron, ¿no? Devolvieron el producto y tristemente nuestro municipio de Samacá, aquí en Boyacá, pues se vio muy afectado por esa devolución. John Alexander. Sí. Que precisamente, profe, yo tuve la oportunidad de ser parte de esas exportaciones de carbón desde Samacá, porque mis jefes son de Samacá, de ahí de Tunja, de Samacá. Y yo tuve la oportunidad de despachar un coque, carbón coque, no sé, para los que lo conozcan, es un derivado también de los minerales. Y hicimos una exportación con unos señores de Samacá, los Cárdenas, de pronto la profesora, si es de esa zona, lo ha oído aumentar. Y un coque para Perú. Y tuvimos la oportunidad de despachar ese coque y ese coque lo devolvieron por calidad. Exactamente. Entonces, ahí están las condiciones, ¿no? Las condiciones de entrega, de calidad, digamos, de pago,
Todas estas normas son supremamente importantes a la hora de establecer esa propuesta comercial y son cosas que debemos tener en cuenta. Aquí les voy dando cositas para que tengamos en cuenta en la elaboración de nuestra propuesta comercial en la evidencia número 5, ¿no? Que es lo que nos toca hacer. Dice aquí el riesgo crediticio, bueno, riesgo operacional, riesgo crediticio, dice Cristian Enrique en el chat. La traducción, bueno, ¿ahí te refieres al idioma, Cristian? No entiendo ahí esa parte del riesgo de traducción. Y la documentación, toda la parte de documentación, toda la parte de precisamente hacer el trámite en toda el proceso aduanero y todo esto, que también es importante que se cumpla toda esa documentación que exige la aduana en el momento de precisamente llevar esos productos afuera. ¿Listo? Listo, bien. Bien, vamos ahora a revisar, vamos a mirar qué temita se nos queda por fuera, de pronto alguien que me comente, de pronto algún tema que se nos esté quedando de esta evidencia por fuera. Miremos a ver aquí, un tema que se nos haya quedado así sin tocar. Diego Andrés, ¿te escuchamos? Señor, yo le quiero hacer una pregunta más que todo de las evidencias. Señor. Siento que al ver mis compañeros cómo han entrado su evidencia, creo que yo la entregué de una manera distinta. Yo la entregué en un formato Word, o sea, algo un poco resumido. Entonces, no sé si usted qué me dirá, si lo descargo y lo paso a las diapositivas o puedo dejarlo así. No, pues si ya lo subiste, Diego, pues dejémoslo así, ¿sí? Dejémoslo así, lo importante es que la evidencia cumpla con todos los requisitos y pues digamos que con todos los ítems que tiene, desde lo que hablamos de la globalización, de todas las variables macroeconómicas, del cuadro comparativo, que tengamos también la presentación de cómo se hace una propuesta comercial o los requisitos básicos de la propuesta comercial, que hayamos hablado también de cómo es que impacta nuestra economía, los efectos en las subidas y caídas del petróleo y del dólar, digamos que eso es un análisis importante allí. Y si tú tienes todos esos parámetros dentro de la evidencia, pues yo no veo ningún problema. Pues digamos la evidencia decía que una presentación, ¿no? Y una presentación pide que sea de pronto en un documento de PowerPoint. Pero si ya lo subiste así, Diego, y si alguno de nuestros compañeros también lo subió en documento de Word, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? En algún momento yo les decía, no sé, he visto evidencias en donde toman la evidencia, digamos, la imagen desde su agenda, digamos, hacen su mapa de conceptos y toman la evidencia desde su agenda, una fotografía. Eso es completamente válido, y yo acepto eso, ¿sí? Porque son los recursos con los que contamos y podemos hacer nuestros trabajos. Lo importante, vuelvo y le repito, estimados aprendices, es que cumplamos con nuestras entregas a tiempo, que al 6 de agosto hayamos cumplido con todas las entregas y podamos, pues lo que se pretende, ¿no? Seguir avanzando. Eliana, tienes la mano levantada. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo entré un poquito tarde porque el internet me estaba molestando y no sé si hablaron de la evidencia 3 y quería preguntarle eso. La evidencia 3 es la evidencia de inglés, ¿cierto? Exacto. Bien, ya habíamos mencionado que si quieres, estás haciendo como de conocer. Listo. Bien, ya habíamos mencionado, no tenemos en este momento al instructor de inglés porque hay algunas dificultades digamos que en la programación de ese instructor dentro de la ficha, pero les decía yo, si podemos avanzar, digamos que hay algunas personas que ya han venido avanzando con algunos, digamos que con los detalles de la evidencia, pues no hay ningún inconveniente. Lo que sí va a pasar es que de pronto no vamos a tener la calificación, digamos, al 6 de agosto. Yo voy a calificar todo lo que tiene que ver con la parte técnica, digamos, todas las otras 5 evidencias yo las califico, pero la de inglés se nos va a quedar allí sin calificación. Entonces, pues si podemos ir avanzando, perfecto, no hay ningún inconveniente, pero sí nos toca esperar la calificación del instructor de inglés. Bueno. Ah, ok, muchas gracias. Listo, bien. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que ya hemos avanzado y evacuado toda la evidencia, creo que ya quedamos ahí, no sé si hayan preguntas, los escucho. Preguntas, sugerencias, reclamaciones, hablen ahora. ¿Todo está claro? Vamos aquí esto. Creo que sí.
No hay ninguna pregunta por el chat, creo que no. Veamos, no. Listo. No sé entonces, aprendices, si dejamos hasta aquí la sesión. Recuerden, para la próxima semana, sobre todo en esa parte de la propuesta comercial, ¿no? La propuesta comercial pues nos pide varias tablitas, ya teniendo claro estos análisis que hemos hecho acerca de cómo está compuesto las variables macroeconómicas, cómo afectan, ¿cierto? Entonces, vamos a estructurar esas tablas. Esas 4 tablitas, son 1, 2, 3, 4, 3 tablitas que nos pide antes de nuestra propuesta comercial, ¿no? Entonces, tengamos claro eso. Igual, pues las personas que necesiten alguna ayuda para encontrar información, pues me avisan, yo con mucho gusto les estoy compartiendo datos importantes si es necesario para que todos podamos tener información relevante en cuanto a la inflación, a la devaluación de algunos países. Con mucho gusto, pues yo les apoyo en esa partecita. No es más por ahora, aprendices, no sé si haya alguna otra pregunta, creo que no. Quedamos así entonces, nos veremos entonces Dios mediante la próxima semana también aquí a través de nuestro enlace. Creo que no sé, quiero preguntarles antes de irnos a las 7 de la noche, pues yo creo que sí, eso lo quería que preguntarles, querida Natalia, sí quería preguntar eso. ¿Están de acuerdo que sea a las 7 de la noche? No sé. Por favor, alguien aquí solicita que sea a las 7, pero no sé si haya algún inconveniente o algo. Sí, profe, ahora está bien. Listo. Perfecto. Entonces empezamos también a las 7 de la noche el próximo viernes. Y ya para finalizar, ¿no? Ese día, pues, espero que ya hayamos finalizado nuestras actividades y yo reviso, ¿sí? Yo les voy esta semana ya van a encontrar notas, he estado revisando algunas evidencias ya, pero ya en esta semana de finalización es donde yo entro a calificar masivamente, entonces les pido por favor que hagamos nuestros envíos, si estamos atrasaditos de pronto en alguna tarea, hagamos nuestros envíos lo más pronto posible para que no se vayan a quedar por fuera de esta primera actividad y de la calificación. Entonces, no es más por ahora, nos estamos conectando Dios mediante la próxima semana. Un abracito para todos, se me cuidan y estamos hablando. Chau, chau, cuídense mucho. Hasta luego, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Adiós, muchachos. Que estén muy bien. Chao, chao.